Queremos resolver la ecuación diferencial separable de x de t igual 9 dividido por x, y encontrar la solución particular que satisface las condiciones iniciales x de 0 igual 7. Por lo tanto, podemos resolver esta ecuación diferencial utilizando la separación de variables. En un lado de la ecuación queremos una función de x 510. Al otro lado de la ecuación queremos una función de tx de t. Empezando con dx de t igual 9 dividido por x. Escriba esto en forma diferencial. O multiplicar ambos lados por dt. Eso nos daría 510 igual 9 dividido por x de t. Ahora porque el 510 está en el lado izquierdo, queremos la x variable en el lado izquierdo. Así que avancemos y multipliquemos ambos lados de la ecuación por x dándonos x de x igual 9 de t. Ahora que tenemos la ecuación en este formulario, podemos integrar ambos lados de la ecuación. El integral de x al primero con respecto a x sería x cuadrado dividido por 2 más una constante de integración. Pero vamos adelante e incluyemos la constante con la constante a la derecha. Tenemos igual el integral de 9 con respecto a t sería 9t más un constante de integración que llamaremos e sub 1, que de nuevo incluye la constante de la izquierda y la derecha. Ahora para el próximo paso vamos adelante y resuelve esto para x cuadrado. Así que multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 2. Tenemos x cuadrados igual 18t. Entonces tenemos más 2x sub 1. Pero 2x sub 1 es otra constante. Así que dejemos c es igual a 2 por c sub 1. ¿Para qué podemos escribir más c? Y ahora para resolver por x, cuadraremos la raíz cuadrada en los dos lados de la ecuación. Y en la mayoría de los casos tenemos a más o, aquí a la derecha. Para tener x igual más o, la raíz cuadrada de 18t más c. Pero aviso cómo se dará que x de 0 igual 7. Así que cuando es 0 hexalitros valor x es solo más 7, y no menos 7 y por lo tanto no necesitamos esto más o. Solo tendríamos la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada principal. En nuestro caso tenemos x igual la raíz cuadrada positiva de 18t más c, así que no solo x de 0 igual 7 nos dice que vamos a tener una raíz cuadrada principal aquí, también nos permitirá encontrar el valor de c, esta constante aquí, lo que nos dará la solución particular. Entonces, si sabemos que la solución general es x igual la raíz cuadrada de 18t más c, y si x de 0 igual 7, eso significa que esta función contenía el punto con una coordenada d y una coordenada b. Así que todo para c sustituirá 0 para t y 7 para x. Así teníamos 7 iguales, y ahora si t es 0, 18, 2 sería 0, tenemos solo una raíz cuadrada de c, y ahora tendremos cuadrados ambos lados de la ecuación para resolver c. Tenemos 49 igual c, lo que significa la solución particular a esta ecuación diferencial dada con las condiciones iniciales x de 0 igual 7, y x of t igual la raíz cuadrada de 18t más 49. Espero que hayas encontrado esto útil.